aunque las buenas obras que nosotros hagamos son necesarias e importantes en el ser humano que quiere ser salvo y que quiere ser justificado por el Señor, es importante, es necesario, pero las buenas obras que el hombre realiza no le alcanzan para ser salvo. Amén. No le alcanzan las buenas obras. Así que yo tuve una conversación con una persona de otra denominación o que tiene otro pensamiento o otra doctrina. Y en medio de la conversación causó en mí una preocupación, porque él me decía de que una persona que estuviera al borde de la muerte en sus últimos minutos o segundos, si él hacía una oración de fe arrepintiéndose de su pecado, podía ser salvo. Y en medio de la conversación yo me preocupé mucho por él y por esas falsas doctrinas que se andan desplegando en estos tiempos. Por eso, querido hermano, nosotros como evangelistas y como servidores del Señor debemos de estar muy preparados, porque así como estas doctrinas se han desplegado muchas, y a muchos han confundido y los han enredado de tal manera que se separan de la verdad para seguir a la mentira. Así que cuando el muchacho hablaba conmigo, yo le decía que era necesario e importante el bautismo en la persona para el perdón de los pecados. Porque para yo ser justo tengo que separarme del pecado. Para yo ser justificado tengo que ser limpio del pecado. Y la Biblia enseña que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Eso quiere decir que aquí en la tierra debemos ser limpios de todo pecado. Y el único que purifica al hombre se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a mí me causó mucha preocupación que en este tiempo donde hay tanta palabra de Dios, hayan todavía personas pensando que por sus buenos comportamientos solamente y por sus buenas obras ya tienen ganado el reino de los cielos. Y yo le decía a aquel muchacho, bueno, ese es tu concepto y yo te lo respeto, pero el concepto de las Escrituras, de la palabra de Dios, es muy distinto a tu concepto. Amén. Y yo prefiero, hermano, basarme en el concepto de la palabra de Dios y no basarme en el concepto del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si la justificación o la salvación fuera por obras, querido hermano y amigo, entonces Cornelio la tuviera ganada. Si usted analiza el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, usted se da cuenta lo que era Cornelio. La Biblia dice en el verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. El verso 2 dice, el versículo 2 dice: piadoso, temeroso de Dios. 2, con toda su casa, dice la Biblia, y que hacía muchas limonas al pueblo. 3, ¿verdad? Y el cuarto dice: y oraba a Dios siempre. Si usted analiza estas características de Cornelio, usted lo puede identificar como una persona que se guardaba para Dios. Usted lo puede identificar como una persona que hacía buenas obras.
Una persona que era ejemplar, pero le hacía falta algo. Algo le hacía falta. Aunque era una persona de bien, una persona que no le hacía daño a nadie, era una persona que delante de la sociedad podía ser una persona ejemplar, él y su familia, dice la Biblia. Pero le hacía falta algo, porque si no le hubiese hecho falta algo, el Señor no le hubiese enviado un ángel. Dice la palabra de Dios que sus oraciones, sus limosnas y lo que él hacía subieron al cielo. Y el Señor le respondió. Dice que le envió un ángel y lo pusiera al tanto de donde estaba un hombre de Dios llamado Pedro, cerca de donde él estaba. Y le dio instrucciones para que enviara a buscar a ese hombre, para que ese hombre llamado Pedro le dijera qué le faltaba para que pudiera hallar la salvación. Si usted analiza las Escrituras, querido hermano, aquel hombre de Dios dispuesto para toda buena obra, dice la Biblia que se desplazó hasta aquel lugar. Se encontró con un grupo de personas en ese tiempo catalogados como gentiles, de las cuales ellos como judíos no podían acercarse, ni podían tener contacto con ellos. Pero antes de que aquellos hombres llegaran a buscarlo, ya el Señor le había hablado. De que no tuviera miedo, de que no tuviera temor, acercarse a aquellas personas. Y dice la Biblia que llegando Cornelio a aquel lugar, los puso al tanto. Dice que le enseñó el evangelio y le mostró lo importante y lo necesario que era el evangelio en la vida del hombre. Tanto fue así, querido hermano, que la palabra de Dios enseña que el Señor se glorificó de manera especial y el Espíritu Santo empezó a llenarlo a cada uno de los oidores de ese lugar. Y los que estaban ahí se asombraron al ver que el Señor también a los gentiles los había tenido en cuenta para esta hermosa salvación. Y entonces Pedro dijo: si estos fueron llenos del Espíritu Santo como nosotros, ¿qué impide o quién impide aquí para que estos también sean bautizados en el nombre de Jesús? Y dice la palabra de Dios que fueron bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y esto hacía falta. Si no fuera necesario el bautismo, el Señor no se hubiese tomado la molestia de enviar a Pedro hasta donde Cornelio. El Señor no se hubiese tomado la molestia en el momento en que comisionó a los discípulos. No se hubiese tomado la molestia de decirle: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. No se hubiese tomado la molestia de decir esa palabra. Pero si Él lo dijo es porque es necesario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor.